Muy buenas gamers, hoy les quería presentar al UGEL CM800, un micrófono que la viene rompiendo y lo mejor es que cumple perfectamente con el concepto de precio y calidad. Pero si te queda alguna duda sobre esto, acompáñame en este video que te voy a estar mostrando su calidad de audio, sus características y todo lo que necesitas saber antes de comprar un micrófono. Pero antes de todo esto, quería hablarte a vos. Sí, a vos. Ayúdame y reventemos este video haciendo un comentario random, dándole me gusta y sobre todo suscribiéndote al canal, que con todo esto me ayudas a seguir creciendo. Y como siempre te digo, desde ya, muchas gracias. Hace un tiempo venía con ganas de dar un pasito más y mejorar la calidad de sonido de mis videos. Entonces me puse a buscar micrófonos. Obviamente no quería gastar una locura, pero lamentablemente para mi sorpresa me di cuenta que los micrófonos y sus precios estaban por las nubes. Tampoco quería gastar muy poco o en algo muy barato y que resultara malísimo. Por suerte di con una publicación de una casa de música llamada Music Shaker. Les paso el dato simplemente para que vean el producto si les interesa. A mí no me dan nada, pero por ahí si les sirve, vean y sáquese las dudas. Estaban ofreciendo justamente este micrófono a un precio muy tentador y bueno, lo compré para ver qué onda. En la caja nos encontramos con estos tres accesorios: un cable XLR a plug 3.5, un soporte para micrófono que con este mismo lo vamos a poder colocar en un brazo y una espuma anti-pop que con esta evitamos que se escuche mucho el viento que sale de nuestra boca cuando decimos las letras P de Pablo. Y obviamente el micrófono. El micrófono es completamente de metal y hasta la rejilla es metálica, cosa que está muy bien porque vi en otros que suele ser de plástico. Tiene un peso bastante importante y creo que esto es bastante bueno al hablar de calidad. Yendo a cuestiones un poco más técnicas, pero por arriba, para no aburrirlos, este micrófono de condensador es cardioide, o sea que toma el sonido de su parte delantera, justo donde están las letras de la marca. Si se habla por los costados, como ahora, o por la parte de atrás, como ahora, toma el sonido muchísimo más bajo. Tiene una frecuencia que va de los 20 Hz a los 20 kHz y esta es una buena frecuencia, ya que es lo que tolera el oído humano. Dejo por acá algunas otras referencias en la pantalla por si a alguien les interesa saberlas. Otra duda que quiero aclarar es que por lo general los micrófonos cardioides de condensador necesitan una fuente de poder o un phantom power para que funcionen correctamente o para que no se escuchen muy bajo. Yo ahora les voy a dejar unas pruebas de audio que realicé sin edición para que vean la diferencia que hay cuando está sin fuente de poder o phantom power y cuando está con ella. Las pruebas fueron hechas a 10 centímetros de distancia de la boca aproximadamente, con el filtro anti-pop puesto en una casa con ruido ambiente, sin paneles acústicos, a un tono de voz normal. Esto es una prueba de audio del micrófono UGEL CM800 sin phantom power y sin edición. Y esto es una prueba de audio con el micrófono UGEL CM800 con phantom power y sin edición. La diferencia más notoria es que se escucha un poco más bajo, pero si le damos un poco más de ganancia al audio, en realidad se podría utilizar bastante bien. Yo a la fuente de poder la compré en el mismo lugar que el micrófono. En su momento la pagué unos 2.500 pesos argentinos aproximadamente, y entre fuente y micrófono llegaba recién a la mitad de lo que salía un micrófono gamer, podríamos decir, en otros lados. Ojo, por ahí la calidad del micrófono gamer es muchísimo mejor y hay una diferencia abismal, por eso es mucho más caro. Pero para gastar menos, creo que este cumple bastante bien con mis expectativas y para lo que lo estaba buscando. Obviamente, para los que tenían la duda, este video fue grabado justamente con este micrófono. Ahora ya la voz tiene algunos retoques que los hice con el programa Audacity. Si les interesa saber qué retoques se le puede hacer a través de este programa, déjenmelo en los comentarios y yo les explico un poco mejor qué le podemos tocar desde este programa a la voz. La conexión del micrófono es muy sencilla. Si lo vas a usar sin phantom power, se conecta el cable XLR al micrófono y el otro extremo, el plug 3.5, directamente a la entrada de micrófono de tu mother. Tener en cuenta también que yo lo estoy usando en una computadora de escritorio,
escritorio. Hay veces que las notebook tienen una sola entrada, tanto la salida de audio como la entrada de micrófono son compartidas. En estas entradas hay veces que se puede tener alguna complicación, por eso te aconsejo que lo uses en una computadora de escritorio o si no te asesores cómo hacerlo funcionar en una notebook. En conclusión y como opinión personal, después de haberlo usado casi un mes y algo, creo que se nota la diferencia de calidad con un celular, por ejemplo. Pueden ir a verlo ustedes mismos a videos más antiguos y prestar atención cómo se escuchaba el audio y cómo se escucha en los videos más actuales. Por esta razón digo que para dar un salto de calidad es un buen comienzo, y si es para usarlo para stream, por ejemplo, tanto en OBS o programas como Discord, la verdad es que suena bastante bien y el ruido de fondo casi no se escucha. Si compran un Phantom Power, el día de mañana pueden cambiar de micrófono por otro condensador y utilizar esta fuente de poder para darle energía al micrófono, así que es como una pequeña inversión a futuro. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les haya gustado esta pequeña review sobre el micrófono CM800 y si estaban pensando en actualizar o comprar un micrófono, ojalá les haya ayudado a sacarse algunas dudas. Recuerden de suscribirse al canal, de dejar un me gusta y comenten qué les pareció el video o si quieren ver algún otro tipo de material. Los saluda Lucky y nos vemos en el próximo video.